La paz del Señor con ustedes. Dios siempre está con nosotros. La pregunta es si nosotros siempre estamos con Dios. Pero si estamos aquí es que tenemos ese deseo. Gracias por su deseo de acercarse a Dios, de escuchar la palabra. Y hoy vamos a dedicar un tiempo para esa reflexión. Pidámosle al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón. El Papa Francisco nos ha recordado que la existencia del diablo y su influencia por el mal del mundo es real. Él nos ha escrito una exhortación apostólica con el nombre Gaudete et Exsultate. Alégrense y regocíjense. Y nos dice en el numeral 160, numeral 160, no aceptamos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Precisamente la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. Me detengo en esta lectura para decir, cuando vemos el poder y la destrucción del mal, es una señal de que el maligno está actuando, pero al mismo tiempo nos da una buena noticia, que el poder de Dios es más grande. En el numeral 158 me encanta cómo dice el Papa Francisco, numeral 158, siempre Gaudete et Exsultate. La vida cristiana es un combate permanente. Se requiere fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el evangelio. Esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestras vidas. Primero nos dice una mala noticia, el enemigo está actuando, el poder del mal es grande, pero luego la buena noticia, tenemos el poder de Dios que vence, la victoria de Dios en nuestra vida. Soy Salvador Gómez y les invito a meditar el tema Un endemoniado liberado. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, versículos del 1 al 20, nos cuenta una larga historia, que es la historia de un hombre que estaba sufriendo bajo el poder del enemigo. Pero llega Jesús para cambiar esa historia. Ponga atención porque esta puede ser la historia de nuestra vida. Que a veces sin darnos cuenta estamos sufriendo y como no vemos con ojos espirituales, decimos tengo mala suerte, alguien me ha hecho un daño, es que a mí me han echado maldiciones. Y es el poder del mal, del enemigo que nos está haciendo sufrir. Pero viene Jesús a liberarnos. Mientras estoy leyendo esta larga historia, usted vaya pensando en lo siguiente. ¿Cómo estaba aquel hombre cuando estaba bajo el poder del enemigo, en las garras del enemigo? ¿Cómo se encontraba ese hombre? Y luego vamos a ir viendo cómo queda ese hombre después que Jesús se hace presente en su vida. Mientras voy leyendo, vaya captando usted cómo estaba ese hombre cuando el enemigo lo estaba dominando y cómo queda ese hombre después de la liberación que Jesús hace en él. Le digo que ponga atención porque esa es la historia de nuestra vida. Leamos San Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20.
Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gesarenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que moraba entre los sepulcros, a quien nadie podía ya detenerlo atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos. Nadie podía dominarlo, y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió a su encuentro y se postró ante él, gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de ese hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí un gran rebaño de cerdos comiendo al pie del monte, y le suplicaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y se los permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y los cerdos, unos 2,000, se arrojaron al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas, y salió la gente a ver lo que había ocurrido. Llegan junto a Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio. Y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo que había ocurrido a los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se alejara de su territorio. Al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y comenzó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él. Y todos quedaban maravillados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cómo estaba ese hombre? A ver, analicemos la primera parte. ¿Cómo estaba ese hombre cuando estaba bajo el poder del enemigo? Lo primero que nos dice San Marcos es que ese hombre salió de entre los sepulcros. Ese hombre vivía entre los sepulcros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando el Evangelio según San Lucas cuenta esta misma historia, en el capítulo 8, versículo 27, dice que aquel hombre poseído del demonio por mucho tiempo ya no vivía en la casa, sino que vivía entre los sepulcros. Y adelante en el versículo 29 dirá San Lucas 8:29 que Satanás lo empujaba al desierto. ¿Qué quiere decir eso? Que ese hombre vivía aislado.
lo primero que encontramos es a ese hombre que bajo el poder de Satanás está aislado. Ya no vive en su casa, ya no vive con su familia, no tiene contacto con los vivos. ¿De dónde sale? De entre los sepulcros. Él ya tiene su morada entre los muertos. Está aislado, separado, retirado y tiene que acercarse para empezar a vivir. Pero ¿qué pasa? Número 2, ese hombre ha rechazado todo tipo de ayuda. Dice San Marcos, nadie podía dominarlo. Lo habían amarrado, lo habían tratado de ayudar, pero él rompía todas las cadenas, destrozaba los grillos. Es que no se dejaba ayudar. Estaba en negación. No quería que le hablaran. Bueno, estaba aislado y no permitía que nadie se le acercara. No permitía ni que lo llevaran a un lugar donde pudieran ayudarlo, ni centros de recuperación. ¿Cuántas veces están en negación? Mucha gente así. Usted le dice, mira, acércate a ese grupo de autoayuda, acércate a esa comunidad donde te pueden dar apoyo. No, no quiero nada, yo rechazo todo. Ese hombre nadie podía ayudarlo. Pero luego, número 3, dice además que él quería estar libre. Él quería estar sin que nadie le dijera nada. ¿Para qué? Para hacerse daño. Se hacía daño. Siempre andaba entre los sepulcros y por los montes dando gritos, agarrando piedras. Se daba en la cabeza, se daba en el pecho. Es mi vida y ¿qué les importa? Yo me puedo golpear. Se autolesionaba. Ese hombre se estaba destruyendo y no se daba cuenta que los demás querían librarlo, pero él decía, no me diga nada en mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero, y agarraba una piedra y ¡pah!, se da en la cabeza. ¿Cuánta gente vive así? Usted les quiere ayudar, les quiere decir, ¿y qué es lo que les dice? No, ¿qué te importa? No te metas, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, es mi cuerpo, es mi vida, es mi decisión. Así estaba ese hombre, haciéndose daño, causándose autolesiones. Estaba destruyéndose solo, en sufrimiento. Y lo peor, número 4, si rechaza a Jesús. No puede permitir que se le acerque nadie que le vaya a hablar de Dios. Él, cuando ve de lejos a Jesús, solo le dice, no te metas conmigo, Jesús, déjame, no me atormentes. Aquel hombre rechaza. Bueno, no es el hombre, es el espíritu malo que está en él, que rechaza. Muchas veces nosotros no queremos que nos hablen de Dios, no queremos que nos lleven a la iglesia, rechazamos toda ayuda espiritual, consideramos que nos están imponiendo, consideramos que vienen a querernos lavar la cabeza. Ese hombre le dijo a Jesús, no te metas conmigo. Bueno, no voy a seguir hablando de cómo estaba porque no queremos describir más esa vida de tormento, sino veamos ahora cuando Jesús se acerca. ¿Cómo queda ese hombre? Pongan atención en esta parte que es la parte positiva. Ya hablé de la primera parte y no voy a ahondar. Eso lo vemos a cada rato en las personas que están destruyéndose con un vicio, que se están matando y que nosotros quisiéramos ayudar. No me diga nada, no me lleve a la iglesia, no me hable de Dios. Así estaba ese hombre. Pero vean cómo queda después. En primer lugar, Jesús viene a salvarlo. Cuando Jesús llega la salvación. Y es que Jesús le había dicho al espíritu inmundo, sal de ese hombre, sal de ese hombre. Y todavía Jesús le pregunta el nombre.
¿cuál es tu nombre? Para evidenciar que el que está hablando, el que lo está rechazando, no es el hombre, sino ese espíritu del mal que está en ese hombre. Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y no contesta la persona, no dice, me llamo Pedro, me llamo Juan, me llamo Luis, ni mi nombre es Legión, porque somos muchos. Jesús sabe que no es la persona la que lo está rechazando, que es el mal que hay en él. Jesús nos ayuda a distinguir entre el pecado y el pecador, entre la enfermedad y el enfermo, entre esos espíritus malos que están atormentando y el hombre que necesita ser liberado. Jesús nos ayuda a entender que a veces no son los hijos, el esposo, es la rebeldía que hay en los hijos, la infidelidad que hay en el esposo, el vicio que hay en ellos. Jesús nos ayuda para acercarnos a liberar al hombre. Y esa es una liberación completa. Es lo siguiente que Jesús hace en ese hombre. Una liberación completa. ¿Por qué? Porque es una legión la que hay. Son muchos males los que hay en él. Somos una legión, somos muchos males. El Papa Francisco, siempre en la exhortación Gaudete et Exsultate, nos dice en el numeral 161, no pensemos que es un mito, una representación o un símbolo, una figura, una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos y a descuidarnos y a quedar más expuestos. Satanás no necesita poseernos, ponga atención, él no necesita poseernos. Nos envenena con el odio, la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así mientras nosotros bajamos la guardia, él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestras comunidades, porque como león rugiente ronda buscando a quien devorar. ¿Qué dice el Papa? Es una legión, es una legión. El enemigo viene a destruir totalmente nuestra vida, nuestra familia, viene a destruir totalmente aquello que está bajo su dominio, bajo su control. Pero Jesús viene a liberar totalmente a esa persona. Me encanta cómo lo dicen los obispos de América Latina y del Caribe. Los católicos tenemos esta gran riqueza. Nuestros pastores nos explican cómo es la acción de Jesús, que es una liberación total. Jesús no viene solo a sanar una enfermedad, a liberarte de un pecado. Él viene para hacer una liberación total en tu vida. En las conclusiones que conocemos como documento conclusivo de Aparecida, que es la quinta conferencia de los obispos de América Latina y el Caribe, conclusiones de Aparecida, en el numeral 356, qué hermoso, hermano. Con mucho respeto para los que no son católicos, pero qué claridad con la que la iglesia nos enseña. Escuche esto que los pastores de la iglesia han escrito en Aparecida numeral 356. La vida nueva de Jesucristo toca al ser humano entero y desarrolla en plenitud la existencia humana en su dimensión personal, familiar, social y cultural,
Para ello hace falta entrar en un proceso de cambio que transfigure los variados aspectos de la propia vida. Solo así será posible percibir que Jesucristo es nuestro Salvador en todos los sentidos de la palabra. Solo así manifestaremos que la vida en Cristo sana, fortalece, humaniza, porque Él es el viviente que camina a nuestro lado, descubriéndonos el sentido de los acontecimientos, del dolor, de la muerte, de la alegría, de la vida, de la fiesta. Jesús es sanador de toda la persona. Por eso la liberación que Jesús trae es una liberación total. Hay una legión que está en ese hombre, pero el poder de Jesús lo libera de toda esa maldad, de todas las consecuencias del pecado que destruyen su vida, que destruyen su familia, su sociedad. Eso es lo que quiere decir que es una legión que cuando el mal está presente arrasa con todo, pero cuando Jesús está presente libera todo. Qué hermosa victoria de Jesús. Pero sigamos. Número 3. Jesús nos explica que Él pagó el precio. Hay un precio que pagar. Jesús paga el precio. Oigan esto, que parece extraño, que el enemigo le diga a Jesús: mira, si quieres que salgamos de este hombre, permítenos entrar en los cerdos, dice el versículo 12. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. San Marcos 5:13. Y Jesús se los permitió. Qué cosa más rara, que el enemigo le diga: mira, si quieres que liberemos a este hombre, déjanos ahogar los cerdos. Y Jesús se lo permitió. Jesús bien pudo haberle dicho: nada, ni al hombre, ni al cerdo, ni nada, fuera. Pero Él aprovechó para explicar que la liberación de ese hombre tenía un alto precio. Dice, si usted sigue leyendo, entonces entraron en los cerdos, y los cerdos, que eran unos 2,000, se arrojaron al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. 2,000 cerdos. Pero eso era simplemente una forma de decir que hay que pagar un precio. Y Jesús pagó el precio. Ustedes saben lo que dice el apóstol San Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 18, versículo 19. Primera de Pedro 18, 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19. Sabiendo que han sido rescatados de la conducta necia heredada de sus padres, no con algo caduco como oro y plata, sino con una sangre preciosa como la de cordero sin defecto y sin mancilla, que es Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús está anunciando que para que haya liberación, salvación, sanación, Él estuvo dispuesto a pagar el precio, pero también nos está haciendo conciencia a nosotros. Algo tiene que ahogarse. A ver, si estuviéramos en una reunión presencial, les diría: levanten la mano los que quieren liberarse. A ver, levanten la mano los que quieren que Jesús los libere, que Jesús los sane, que Jesús los salve. Los que quieren liberación, arriba, la mano. Todo mundo levantando la mano. Ahora, ¿qué le diría? Dígale al que está al lado suyo: ¿qué está dispuesto a dar? Porque algo se tiene que ahogar. Y aquí la invitación es a poner la balanza, hermano.
Vamos a ver, pongámoslo más concreto y claro. Usted quiere tener buena salud, ¿sí? Buena salud. Y del otro lado, tiene vicios, tiene mala alimentación, tiene una vida sedentaria. Espérese, ponga bien la balanza. Usted quiere buena salud, quiere vivir sano y liberado, sí, claro, buena salud, pero sigue con los vicios que tiene, comiendo lo que come, comiendo chatarra y sigue sin moverse. ¿Cómo quiere? Algo tiene que ahogarse. Si usted quiere seguir con esa alimentación desordenada, lo que se va a ahogar es su salud. Pero si usted quiere su salud, lo que se va a ahogar es ese desorden de vicios y de alimentación. Algo tiene que ahogarse. A ver, ponga su matrimonio. Ahora sí vamos entrando a lo que se tiene que ahogar. De un lado usted quiere un matrimonio estable, una familia feliz. Bien, bendecido, gloria a Dios. Usted quiere estar en un matrimonio estable, fiel, feliz, unos hijos maravillosos. Y del otro lado, las aventuras amorosas, las salidas con los amigos, las idas a la prostitución, a andar en la calle. Algo tiene que ahogarse, hermano. Algo se va a ahogar. Si usted sigue en prostitución, si usted sigue en infidelidad, en aventura, se va a ahogar su matrimonio. Se va a ahogar su familia. No, yo quiero salvar a mi familia. Entonces que se ahoguen los cerdos. Perdón, que se ahogue la prostitución, que se ahogue las aventuras, que se ahogue esa vida desordenada. Es que así es. Hay que pagar el precio. Por un lado, usted quiere vivir en paz, vivir feliz, pero por otro lado, tiene odio, resentimiento, ganas de vengarse. Algo tiene que ahogarse. Si usted no perdona, no se libera de esos rencores, usted va a seguir con esa falta de paz. Usted no va a vivir en paz. Y así podría decirle, usted quiere ser una persona emprendedora, tener proyectos, tener una visión de futuro y seguir adelante, pero por otro lado tiene miedos, tiene inseguridades, tiene temor al fracaso, entonces no va a poder. Si usted quiere triunfar, debe ahogar sus miedos, sus temores. Así es la vida. Repita, algo tiene que ahogarse. ¿Cuántos cerdos se ahogaron? 2,000 cerdos. ¿Y usted qué está dispuesto a renunciar? Aquí es donde empieza el problema. Pero bueno, vemos todo el proceso. Ahora veamos el resultado final. El hombre liberado. Qué hermoso. El hombre liberado. San Marcos, cuando nos cuenta la historia, dice que la gente del pueblo y de las aldeas vino, y en el versículo 15, siempre San Marcos capítulo 5, versículo 15, dice: llegan junto a Jesús y al ver al endemoniado, al que había tenido la legión, que estaba sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Aquí quiero que note cómo queda ese hombre. San Marcos dice que está cerca de Jesús. Cuando San Lucas explica este mismo episodio, en el capítulo 8, versículo 35, él no solo dice que está cerca de Jesús, sino vienen y ven a aquel hombre, al endemoniado, que está sentado, vestido en su sano juicio, a los pies de Jesús. Me encanta que San Lucas diga que no solo está al lado de Jesús, sino a los pies de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Estar a los pies de Jesús es que ese hombre no solo ha recibido a Jesús como su Salvador, su liberador, ahora Jesús es su maestro. Porque a los pies es para escucharlo, a los pies es
para aprender de él, está dispuesto a recibir el mensaje de Jesús. Antes cuando estaba bajo el poder del enemigo, rechazaba a Jesús. Ahora está a los pies de Jesús, queriendo aprender del maestro. Ese nuevo estilo de vida que Jesús quiere darle. Además, San Marcos dice que no solo está a los pies de Jesús, está sentado. ¿Qué quiere decir que está sentado? A ver, ¿qué se le ocurre a usted? Si ese hombre andaba día y noche por el desierto, por los montes, ahora está reposando, está en paz, ya llegó, está sentado. Descanse. Hay personas que siempre andan de arriba para abajo buscando algo, se siente, algo me hace falta, y picotean por aquí, picotean por allá, hasta que se sientan a los pies de Jesús. Vengan a mí, que yo los haré descansar, dijo Jesús. Siéntate ya. Como decían las abuelitas, sienta la cabeza, enrolla la cola, sentate a los pies de Jesús, descansa, deja que el Señor te llene de su paz y de su amor. Así estaba ese hombre, sentado, reposando. Y algo más, lo encontraron vestido. Oiga, esta expresión es mucho más profunda. Ya desde el libro del Génesis, cuando Adán desobedece a Dios, dice que se vio desnudo. Es que cuando uno está desnudo es cuando ha perdido su dignidad. Ha perdido la dignidad de hijo. Pero ahora este hombre está, ¿cómo está? Vestido. Recupera la dignidad. Recuerde al hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando llega a la casa del padre, el padre le da una túnica nueva. ¿Qué hace? Lo reviste. ¿Qué quiere decir eso? Le devuelve la dignidad de hijo de Dios, le devuelve la dignidad de un ser humano en plenitud. Este hombre no está desnudo, no anda desarrapado, ahora está vestido. Y además de estar vestido, está en su sano juicio. ¿Cuánto dice cada palabra de lo que estamos leyendo? ¿Qué quiere decir en su sano juicio? Quiere decir que ese hombre ya tiene una nueva manera de pensar. Ahora ya piensa en sano juicio. Ponete en juicio, decían los abuelitos. Entra en juicio. Pensa bien, habla bien, actúa correctamente. Ya no está actuando bajo la influencia de los vicios, bajo la influencia del pecado, bajo la influencia de esa legión de todos males que lo hacían pensar así, lo hacían hablar así, lo hacían actuar así. Ahora es un hombre que habla con propiedad. Ahora actúa de una manera diferente. ¿Cómo está? En sano juicio. Haga usted la comparación. ¿Cómo estaba ese hombre bajo el poder del mal? Que andaba aislado, andaba por los montes, por el desierto, andaba haciéndose herida, no quería que nadie le dijera nada, y rechazaba a Jesús. Todo lo que hemos dicho. Ahora ese hombre, ¿cómo está? A los pies de Jesús. ¿Cómo está? Descansado, ya no anda buscando ahí que yo siento que me hace falta algo. Ese hombre ya llegó, ya encontró lo que le faltaba, se llenó del amor de Dios y eso le puso paz en su corazón, se revistió de dignidad, quitó sus harapos de hombre endemoniado, ahora anda vestido. Como el hijo pródigo le decía, quitó sus harapos de esclavo, ahora se pone la túnica de hijo de Dios. Y actúa en sano juicio.
Ay, sería muy interesante hacer la comparación. ¿A cuál me parezco más yo? Si ando todavía como ese endemoniado haciéndome heridas y diciendo no se meta conmigo, no me diga nada de mi cuerpo, yo me inyecto lo que quiero, yo me bebo lo que quiero y yo hago lo que quiero, mi cuerpo lo pongo al servicio de quien yo quiero. O usted ya dejó que Jesús sea el Salvador de toda su persona. Qué hermoso. Me gustaría terminar aquí y hacer una oración y decir: Jesús, libérame, sáname. Yo renuncio a todo lo que destruye mi vida. Yo me pongo a tus pies para dejarme salvar y liberar por ti. Pero eso se lo voy a dejar a usted que lo haga al final, porque quiero dar 2 mensajes más que hay en esta lectura. 2 mensajes poderosos con los que termina esta historia. Primero, dice que la gente que llegó y vio al que había estado endemoniado, ahora lo ven correcto, como hemos dicho, en sano juicio, se llenaron de temor. Se llenaron de temor. No se llenaron de alegría. Mire qué raro. Ponga atención, qué raro. Le pidieron a Jesús que se fuera de ahí. Dice que se llenaron de temor, versículo 16 de Marcos 5:16. Los que habían visto contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de ese territorio. ¿Qué? En lugar de decirle: Señor, gracias por haberlo liberado. Señor, sánanos a todos, libéranos a todos. No, le dijeron: Señor, váyase de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué le pidieron que se fuera a Jesús? Porque esa gente entendió que Jesús había llegado para poner en orden la vida y que eso costaba mucho. Que eso indicaba que había que renunciar a muchas cosas. Y ellos preferían el desorden que tenían y no el nuevo orden que venía a poner Jesús con su presencia. Nosotros preferimos el desorden de una vida bajo el vicio, bajo el pecado, y no pagar el precio que Jesús nos está pidiendo. Claro, ellos tenían calculadora, hermano. Si por un loco se ahogaron 2,000 cerdos, sume, en este pueblo hay 20 locos, por 2,000 multiplique. No dijeron ellos: nos quedamos sin cerdos. Nos va a dejar sin chicharrones. Jesús va a acabar con nuestra economía, con nuestro negocio, si era el patrimonio del pueblo, si era un pueblo pagano donde tenían crianzas de cerdos, porque los pueblos judíos no tenían eso. Pero si aquí es donde producimos la morcilla, los chorizos, los chicharrones, las carnitas, y viene por un loco a ahogar 2,000, ¿cuánto va a ahogar? Por ese montón de locos, mejor nos quedamos con los locos y con los cerdos. ¿Entiendes la lógica de esa gente? Que prefieren seguir en su vida desordenada y no están dispuestos a pagar el precio, a dejar las cosas que los hacen vivir de esa manera impuros, de esa manera desordenada. Y por eso le dicen a Jesús: vete. Jesús se sube a la barca. Se sube a la barca, quizá con un poco de pesar y de tristeza, de dejar a esa gente que él quería ayudarlos, iluminarlos a vivir de una vida nueva, pero ellos prefieren que se vaya. Y Jesús, si lo rechazas, él se va a ir. Él no te va a obligar.
Que Dios te dé sabiduría y valentía, sabiduría para distinguir las cosas a las que se deben renunciar, aceptar el mensaje del Señor y la valentía para poder hacerlo, porque se necesita ser valiente para aceptar la invitación a un retiro, para aceptar la invitación a confesarte, a comulgar, a comenzar a ordenar tu vida. Pero está bien, Jesús te respeta. Ahora, el otro mensaje final y poderoso es que cuando Jesús subió a la barca, dice San Marcos, el hombre que había estado endemoniado le pidió irse con él. San Marcos 5:18. Al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él. Pero Jesús no se lo concedió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Qué lindo final de esta historia. ¿Y por qué Jesús no le permitió? Oigan, el final hubiese sido de otra manera. Y se subió a la barca y se fue con Jesús y anduvieron felices. Pero Jesús le dijo, no, tengo una mejor idea. No te llevo en la barca conmigo a otro lado, te dejo en tu casa, con tu familia, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con los que te conocieron cuando estabas bajo el poder del pecado. Ahora cuéntales que yo te he liberado, que te he salvado, que te he transformado. Ahora muéstrales lo que el Señor ha hecho contigo, dales testimonio. ¿Por qué? Porque ellos te conocen. Porque si te vas a otro pueblo y te ven bien, te ven en sano juicio y les dices, yo antes era un endemoniado, ellos no te van a creer. Pero los que te vieron cuando estabas sufriendo bajo los vicios, bajo el alcohol, bajo el pecado, las drogas, que ahora te ven, ellos mismos no tienes que decirles cómo eras antes. Si ellos saben cómo eras antes, ¿qué más saben? Sufrieron, lloraron tus familias, tu padre, tu madre. Cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Y ese hombre se convirtió en un gran evangelizador. En su misma casa, con su familia, en su ambiente. El Señor te está llamando a eso. No a que vayas a donde están otros a impresionarlos contándoles lo que Dios ha hecho contigo, sino que muestres ese cambio de vida con aquellos que han sufrido a tu lado. Bienvenidos, aquellos católicos que a veces andaban lejos y vivían una vida de vicio, pero que ahora vienen a la iglesia. Y que nosotros que sufrimos, su familia, sus amigos, su iglesia, que oramos, que intercedimos, que tratamos de ayudarlos, ahora nos alegremos de lo que el Señor está haciendo en ti. Esperamos tu testimonio, hermano. Ven, proclama lo que Jesús está haciendo en tu vida. Padre, gracias por esta palabra que ha venido no solo para contarnos una historia, sino para darnos esperanza. Porque nosotros somos ese hombre que ha estado lejos, quizá bajo la influencia del pecado, del resentimiento, del odio, de la tristeza, de la depresión, de cualquier manera que esa legión nos hace destruirnos. Pero Jesús ha venido a liberarnos, echa fuera de nosotros cualquier espíritu del mal que esté destruyendo la gloriosa vida de estos hijos de Dios. Nos reviste de dignidad, nos pone en sano juicio y nos envía para ser testigos de lo que Dios está haciendo en nosotros. Libera, Señor, a los que todavía están atados. Danos sabiduría y valentía para aceptar este mensaje y aceptar la salvación
que Cristo quiere darnos y conviértenos en proclamadores de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y los que van a comenzar a vivir esta nueva vida de testigo del poder de Dios, dicen amén. Gracias, hermanos y hermanas, por recibir esta palabra y pedirle al Señor que la haga vida en su propia vida. Lo invitamos para que se suscriba en nuestro canal y siga creciendo. Póngase a los pies del Maestro. Nosotros siempre estamos predicando la palabra de Dios que le ilumina diferentes aspectos de su vida. Ahí tiene nuestro canal en YouTube, Salvador Gómez Oficial. La suscripción es gratuita. Y suscríbase para que reciba más bendición de Dios. Y si usted quiere invitarnos para llevar esta palabra, este mensaje de salvación y de liberación a su familia, a su comunidad, a su parroquia, a su grupo, pues escríbanos en nuestro número WhatsApp que está en su pantalla, más 503-7786-0087. Ahí usted escribe, no llama, escribe y dice: yo quiero invitar al hermano Salvador para tener una conferencia virtual o una conferencia presencial, y ahí le van a indicar los pasos que se dan para que podamos acompañarlo en este mensaje. Si usted quiere también, déjenos sus comentarios y ayúdenos para que nosotros podamos seguir adelante con la ayuda de Dios y las oraciones de ustedes. Mientras tanto, oren por nosotros, que nosotros siempre estamos orando y trabajando por ustedes. Que el Señor nos bendiga.